Diga conmigo, hoy es día de reconciliación. Vengo a hablarle hoy directamente a los que tienen algún hermano entre las dos cejas. Póngame eso, acérquese. Eso por ahí. Me cambiaron el mensaje, me dieron una instrucción rara y no entiendo bien. Ponlo ahí al lado, Eri. Miren, la palabra del Señor tiene una manera muy jocosa, a veces interesante de ser plantada en el corazón de uno. Y mientras meditaba la semana pasada, el Señor hoy me habló a través del libro de Ageo para continuar el mensaje de la semana pasada. En Ageo 2:3 pasa algo que yo quiero hoy sembrar como la base de lo que Dios quiere comunicar a su iglesia. No sin antes pedirle que usted extienda su mano y ore por mí. Siento que el mensaje de hoy sigue siendo igual de confuso que el de la semana pasada para trazarlo. A veces no es tan simple trazar la verdad de Dios como uno quisiera. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, a veces usted cuando no está en el escenario, usted piensa como debe de decirle y cuando Dios te trae al escenario no tienes ni idea de cómo la vas a decir. Entonces yo quiero que tú ores por mí. Acostúmbrate a orar por tu pastora. Dígale, Señor, dale la palabra exacta, precisa, la que necesitamos como cuerpo, la que me instruya en la semana, la que me quite la diablura con la que vivo. ¿No dijo amén ahí? Diga amén. La que me quite la malicia, toda obra de maldad que hay en mí. Diga, Señor, lávame con tu palabra. Señor, necesito que tú nos permitas hoy entender profundamente tu verdad. Y de manera práctica y simple, ella alumbre los ojos del entendimiento. Ruego que la sabiduría del Espíritu esté sobre ellos. Ruego que ellos sean alumbrados con la sabiduría del Espíritu. Y que la inteligencia hoy para ellos crezca. Que logren mirar lo que tú ves, que logren oír lo que tú hablas, sin distorsión de sonido. Que sean prácticos en tu verdad y que Jesús sea en ellos glorificado. Y este cuerpo dice, cuando hablo de cuerpo hablo de usted. Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la gloria de esta casa? Estoy en la versión, creo que es Reina Valera. Déjenme ver si es así, porque quiero trazarla tal cual está. Estoy en Reina Valera 1960. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ves ahora? Ageo hace una pregunta. Ageo es un profeta del antiguo pacto, de los, como dicen los profetas menores, pero realmente para mí ningún profeta es menor. El hecho de que contenga una cantidad menos de escrito no quiere decir que es menor. Era propicio para el tiempo en el que estaba y necesario para el momento en el que se encontraba. Ageo viene viviendo una serie de situaciones porque el pueblo había recibido la orden de reconstruir, pero estaban tan entretenidos con los enemigos que no habían entendido la causa del por qué Dios lo había llevado ahí. A veces estamos tan enfocados en los que nos persiguen que no nos damos cuenta quién está con nosotros. Y para usted ser más que vencedor, como Cristo dice, usted necesita entender dónde se encuentra en este momento. Hay personas que hablan desde la perspectiva de un Goliat, desde la óptica de un Sansón. Déjenlo a ellos en un momento determinado con ese mensaje, pero si usted no alcanza a entender la perspectiva de Cristo, usted no va a vivir la realidad en la que se encuentra la iglesia en este momento.
Necesitamos comprender la realidad de la verdad en la que estamos, lo que conlleva el tetelestai de Cristo. Usted no va a alcanzar a vivir la realidad de Dios hasta que usted no se ubique donde Dios lo ubicó. Es como entrar por una puerta y ahí usted se va a encontrar con lo que Dios tiene para ti. Tienes que entrar y accesar a esa puerta, y la puerta es la gracia del Señor. La gracia de Dios que está sobre la iglesia en este tiempo. En el tiempo de Sansón tú podías hablar de una Dalila, pero en este tiempo tienes que entender el poder que actúa poderosamente en ti. Si Dalila se vuelve más importante que el poder que actúa en ti, no vas a lograr comprender la realidad de Cristo en tu vida. Ageo, junto con Zacarías, Esdras, era un grupo de profetas y de sacerdotes que cuando miraban al lado lo único que había era disturbio, cautividad, piedras, escombros. ¿Desde cuándo estoy hablando de escombros aquí? Desde hace más de 2 meses. Y es que esta iglesia se presta para eso, para que la gente llegue con muchos escombros en su vida. Algunos han creído que este lugar fue como el último respiro. Algunos dijeron, Señor, si ahí no se da, dejo esto. La situación del pueblo está compleja. Lo mismo le estaba pasando a Ageo como profeta. Ageo venía de un tiempo a donde él estaba observando que aunque Dios había hablado, el pueblo no había sido capaz de ejecutar lo que Dios había dicho. Porque el pueblo estaba tan cansado de pelear con los enemigos que había detenido la obra casi por 15 años. Ustedes se acuerdan de Nehemías, ¿verdad? Nehemías sale con un grupo de personas al cautiverio. Pero cuando oye que Dios la orden a través de lo que profetizó Jeremías, ¿me va siguiendo? Jeremías está en el lugar de los hechos. Jeremías como profeta estaba con el dolor de su alma mirando que Dios había cumplido lo que había dicho. Él estaba mirando que todo se había destruido. Y Jeremías tenía la obligación de decirle al pueblo, porque ese es el trabajo del profeta, decir al pueblo lo que Dios quiere que se sepa en el momento en el que se encuentran, para que puedan tener los recursos necesarios para hacer lo que Dios quiere cuando le llegue el tiempo. Jeremías le dice al pueblo, si ustedes se van al cautiverio, Dios va a ir con ustedes, con ustedes, construyan casa, siembren viñas, trabajen, que Dios va a estar con ustedes. Sin embargo, a los que se quedaban en Jerusalén, Jeremías, la misma boca que le dijo a los que se iban al cautiverio, Dios está con ustedes. A los que decidieron quedarse le dijo, pero ustedes prepárense que viene la espada para acá. Porque Dios necesitaba que el pueblo saliera de la gloria pasada para enfrentarse a la gloria postrera. Muchos de nosotros tenemos una relación con Dios basado en el pasado, que antes era, que yo me acuerdo cuando oraba, yo me acuerdo, esa no es la gloria que te sostiene en el hoy donde tú estás. Tú necesitas restaurar tu comunión con Dios de forma tal que la gloria de Dios sea manifiesta en tu vida, no un cuento que contar. Y muchas personas están en este momento sin entender cómo hacer el switch para dejar de mirar la gloria del pasado y ubicarse en lo que Cristo está a punto de hacer en nuestras vidas. Entonces, cuando Ageo comienza a profetizar, ¿por qué comienza a profetizar? Porque el pueblo se había enfocado en algo en específico. El pueblo había olvidado o no le había prestado la atención debida a lo que se requería que hicieran en el momento donde estaban. ¿Se acuerda que yo le dije que Jeremías había escrito, verdad? Hizo una cartita. Y en la cartita del capítulo 29 dice, dile a ellos que cuando se cumpla el tiempo en el cautiverio donde ellos están, que Dios va a despertar su buena palabra sobre ellos. Y que nadie va a poder impedir que Dios haga lo que quiere hacer. ¿Me va siguiendo, verdad?
Nehemías escribe eso. Algunos han leído como Daniel está leyendo el rollo cercano al cumplimiento de los 70 años de cautiverio. Y Daniel empieza a leer. Pastora, ¿por qué estás hablando de Daniel? Porque la Biblia muchas veces se conecta. Y como no conoces la historia entre las historias que se está contando, no miras el escenario completo. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia. ¿Quién fue Daniel? Nosotros hablamos hoy de un Daniel, pero ¿en qué lugar creció ese hombre íntegro? En el peor escenario, y tú te quejas. ¿Tú crees que tú vas a ser íntegro en el escenario donde no hay nadie con quien luchar? ¿Tú crees que tú vas a ser íntegro o santo en el lugar a donde no hay un pecado que soportar? Entonces la iglesia necesita entender que el lugar de la verdadera santidad es justamente donde está la oscuridad. Ahí es donde se prueba quién tú eres, no lo que hables. En esta iglesia no necesitamos hablar, necesitamos comenzar a vivir. ¿Quién dijo que lío por ahí? Denle un aplauso a Cristian. Estoy segura que fue Cristian. No fue Cristian, fue el que estaba atrás. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que no logras entender que el evangelio no es un club social a donde tú te enlistas, sino que es la realidad de Dios en la tierra. En tu vida todo parece estar bien, pero cuando Dios se pone para ti, todo va a estar de cabeza. Cuando Dios se pone para tratar con tu vida, Dios va a provocar el cautiverio. Es en el cautiverio que te das cuenta de lo que realmente no te habías dado cuenta. Por eso Ageo comienza a hablar de una gloria primera. Y cuando Ageo va a hablar y dice, ¿han visto ustedes esto que se está construyendo? Ahora yo te diría, mira al hermano que está a tu lado. Míralo. Probablemente tú no estás viendo nada en ese hermano. ¿Estás entendiendo de qué se trata? Porque cuando tú estás en la visión del cautiverio, tú no miras a tu hermano como debes de verlo. Mucha gente en su propio cautiverio no se han dado cuenta que Dios lo llevó ahí para que vean qué era lo que lo cautivaba. ¿Qué era lo que a ellos le movía? Señores, Ageo se enfrenta a todo el que está en ese lugar y dicen, pero Dios dijo que construyan, pero ellos todavía están parados. Ellos están oyendo la historia de Sanballat, de Tobías. Ellos están ahí. Zacarías está hablando una serie de visiones poderosísimas, pero Ageo está viendo que las manos estaban atadas. Porque hay un momento donde necesitas entender que llegó la hora de hacer. La fe sin obra está muerta. Entonces Dios necesita que entiendas que llega un punto donde tu problema no es de visión, sino de vagancia. No quieres hacer lo que Dios te está diciendo que haga. Por eso lo primero que Zacarías habla a la iglesia de hoy es, digan que no es con espada ni es con ejército, que es con el poder de Dios. Zacarías establece cómo en el tiempo último íbamos a poder vivir la realidad de Dios. No es con la teoría que aprendemos en los grupitos de vida. Gracias, amor. No es así. Tampoco es con la teoría de los martes. Es con la realidad de lo que tú cargas. Esa es la que te va a decir quién te gobierna. Y Dios es experto en ponerte escenarios para que te des cuenta si la verdad de Él te gobierna o no es más que la propia gloria de tu yo. Entonces, cuando Zacarías está mirando, Zacarías dice, señores, vamos a construir, porque Dios dice que restauró. Recuerdan como la semana pasada yo les dije a ustedes que el Señor, cuando tú estás en el cautiverio, envía palabra para hablarte como algo que ya pasó. Donde Dios establece su eternidad en ti y empieza a decirte, esto ya aconteció. Lo que tienes que entender es cómo en la eternidad de Dios, la verdad presente en la que tú estás, se unen para que Cristo sea glorificado.
Entonces ahí tú te das cuenta por qué Dios le dice a Zacarías, cuando empieza a profetizar, diles a ellos que con mi espíritu. Y hoy el primer mensaje de la mañana, tarde, quién sabe qué hora es ¿dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? ¿En las 3 canciones de los domingos o es una realidad cuando tú te vas de aquí? Hay gente que va a tener que restaurar su comunión con el Espíritu y dejar la comunión con el celular y estar chismeando por el celular. Cuando usted no sepa qué hacer, haga silencio y empiece a hablar en lengua, y si no sabe, invéntesela en su casa. ¿Por qué razón? Porque las palabras fuera de la verdad de Dios van a acarrear maldición a tu propia vida. Entonces a veces, como no logras darte cuenta de esto, sigues en el mismo ciclo del cautiverio. Ageo le empieza a decir a ellos una serie de instrucciones que no son las mismas que Zacarías da. Porque Zacarías, cuando tú lo observas profetizar, te hace como todas las ilustraciones de que se encuentra en los lugares celestiales. Pero Ageo viene y lo aterriza en la realidad en la que nosotros a veces no queremos entrar. Ageo es como el que te dice, ok, este es el problema, esto y esto, punto. En 3 puntos te dice cuál es la situación. Zacarías no. Zacarías tuvo creo que 14 capítulos. Ageo con 2 capítulos resolvió el problema. Ageo empieza diciendo en el capítulo 1, y observen aquí, cuando este hombre empieza a escribir. Este hombre empieza a escribir 530 años antes de Cristo. ¿Qué estaba viendo él como profeta? ¿Qué estás viendo tú como hijo de Dios en este momento? ¿Desde qué posición tú estás viendo tu vida? ¿Cuál es la excusa nuestra muchas veces para no reconstruir de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros reconstruyamos? No se trata de yo hacer mi voluntad. Se trata de entender dónde la voluntad de Dios se encuentra. Y ahí es donde comienza el mensaje de hoy. En el año 2 del rey Darío, ojo, ¿del rey quién? ¿Quién? ¿Por qué Ageo no comienza diciendo en el año en el que el rey Ezequías, que era lo que hacía Isaías? ¿Por qué? Porque ya Ageo estaba viviendo el cumplimiento de lo que Dios había dicho, que su nación iba a ser conquistada por los gentiles y por ende iba a tener que enfrentarse a un gobierno que lo subyugara. ¿Por qué? Porque a ellos no le interesaba ser gobernado por Dios. Cuando a ti no te interesa que Dios te gobierne, te va a gobernar otro. O te gobierna el espíritu o te gobierna la carne, pero te aseguro que uno de los dos te va a gobernar. Entonces, Ageo le está diciendo a ellos, en el 2º año del rey Darío, él lo que le está diciendo es, ya se cumplió lo que Dios dijo, que íbamos a ser llevados cautivos, que alguien iba a estar haciendo que tu alegría fuera cautivada, que tu visión fuera subyugada. Y él dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, ojo, dice. Y el Señor te pregunta, ¿cómo hablas cuando Dios manda que actúes? Este pueblo decía, no ha llegado el tiempo. El tiempo aún no ha llegado de que la casa del Señor sea reedificada. No ha llegado el tiempo, decía la gente. Y Ageo como profeta dice, ¿cómo que no ha llegado el tiempo? Pero Dios no nos trajo aquí para reedificar. Dios no nos trajo aquí para restaurar. Dios no nos trajo aquí para no ser más de lo mismo. Dios no nos trajo aquí para que se viera la gloria. ¿Para qué nos trajo Dios? Sin embargo, a ellos en el lugar donde estaban se le había olvidado la razón del por qué Dios lo llevó. Porque ellos empezaron a utilizar lo de Dios para construir para ellos mismos. ¿Por qué hicieron eso? Porque es muy común cuando tú
pierdes la perspectiva en el lugar a donde Dios te tiene, que tú cambies el objetivo y la prioridad del por qué Dios te tiene ahí. Aquí es donde nosotros muchas veces decimos, Dios me trae para hacer algo, pero cuando empieza Dios a provocarlo, lo que tú haces es que empiezas a construir para ti lo que tú quieres construir y no lo que Dios te dice que haga. Este hombre empezó a mirar que las casas de la gente estaban, y cuando yo le oraba al Señor, yo le decía, Señor, ¿a qué casa te refieres? Me decía, dile que es su propia voluntad. Aquí hay gente maduras en la teoría, pero bebecitos en la práctica. ¿Por qué pasa eso? Porque la práctica requiere de que domines tu yo, el Señor, y no tú. Y a lo que Cristo nos está llamando hoy día es a entender cómo Él gobierna sobre nosotros. Cuando usted mira a Ageo y mira a Zacarías, usted se da cuenta que los llevó ahí. Y la semana pasada se lo dije, que Dios le dijo a ese pueblo, yo me enojé con ustedes. Yo me enojé porque ustedes no pudieron entender cómo era que yo quería que ustedes me sirvieran. ¿Cuántos años vamos a pasar sirviendo a Dios sin tener la actitud correcta con la que debemos servir a Dios? La actitud con la que servimos a Dios habla más de lo que nosotros nos imaginamos. En Deuteronomio, creo que 28, sí, aquí lo tengo, 28, 46, 47, yo lo leí y fue algo como que me hizo clic. Aquí dice, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, ¿y con qué? Y con gozo de ¿qué? De corazón. ¿Se recuerdan cuando la semana pasada yo le decía que para Dios no es suficiente que le sirvamos, que cantemos, que hagamos, que el corazón para Él es más importante que todo? Aquí lo está viendo Zacarías cuando dice, ustedes enojaron a Dios. ¿Pero por qué le enojaron? Porque aprendieron a servir a Dios sin tener el corazón correcto para Él. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer cosas para Dios, pero la tristeza nos cautiva? El desaliento nos impulsa. Y hoy yo quiero asegurarte que a Dios le interesa mucho la alegría de tu corazón, más de lo que tú te imaginas. Porque aquí Dios está reprendiendo al pueblo que ellos no aprendieron a servirle con alegría. ¿Y cómo le servían? Y mientras yo buscaba la palabra, yo trataba de encontrar si en las definiciones de servicio que tiene que ver con labrar, con hacer, con cosechar, si yo encontraba la palabra amor, la palabra fe, la palabra confianza, y no la vi. Porque a veces servimos amor, pero no tenemos fe en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Pero lo estamos haciendo porque aprendimos un sistema de hacer cosas que hasta cierto punto nos mantiene en nuestra propia zona de confort. ¿Qué fue lo que dijo Ageo? Ageo dijo, pero Dios no lo llamó a ustedes y le dijo que construyan. Pero no, ustedes están en su propio cuento. Ustedes están en las razones justificadas para no construir, ¿qué cosa? El templo donde la gloria postrera va a estar. No era cualquier gloria la que iba a estar ahí. No era cualquier gloria. Eso lo estaba viendo Ageo, pero ellos no lo veían. Porque la mirada de ellos estaba condicionado a lo que conocían, no a lo que Dios le quería entregar. Dios no busca, Dios no es hombre para mentir. Dios no habita en la dimensión nuestra. Tú necesitas preguntarte, ¿entiendo yo quién es Dios en la atmósfera donde Dios habita? Tienes que entender eso, porque muchas veces tu propia vida requiere de que tu manera de ver a Dios sea dimensionada, expuesta a una visión que no es la humana. Dios no es humano.
Dios no piensa como nosotros. Él dice, mis pensamientos no son tus. No son tus pensamientos. Entonces, cuando Ageo se encuentra con esto, lo primero que Ageo confronta es las prioridades. Y hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu prioridad de estar aquí sentado? ¿Cuál es la prioridad tuya? ¿Qué templo tú crees que Dios quiere construir? Cuando nosotros comenzamos a preparar este lugar para poder reunirnos acá, Dios mío, cuántas cosas vivimos. Se prepararon, se hicieron, se rompieron, pero no fue hasta que ustedes llegaron que no cumplimos el propósito real del por qué Dios nos tenía aquí. Entonces, cuando tú miras a Ageo que empieza a decirle, ¿por qué todavía ustedes no han empezado? Él dice que el pueblo creía que no había llegado el tiempo. Y mientras yo meditaba en esto, me detenía porque muchas veces nosotros condicionamos a Dios. ¿Para qué? Para construir, para reedificar lo que Dios quiere que reedifiquemos. Si Dios te preguntara hoy a ti, si tú estás edificando para Él, ¿qué tú le puedes responder? ¿Dónde tú estás edificando para Dios? ¿Y qué tú estás edificando para Dios? Miren lo que dice Ageo. Ageo primero determina que ellos tenían una opinión contraria a la que Dios tenía. Cuando Ageo dice, ustedes dicen que no ha llegado el tiempo, quiere decir que el tiempo de Dios era propicio, pero la idea que ellos tenían del tiempo de Dios no lo era. ¿Cuántos de nosotros ante ciertos escenarios decimos no es tiempo de Dios para eso? Pero la realidad no es que no es tiempo de Dios, es que no es tiempo tuyo, porque tu voluntad no está en el tiempo de Dios. Tu voluntad está en lo seguro, no en lo que Dios determina que debe ser. Por eso Ageo en el verso 3 dice, entonces vino palabra de Jehová diciendo, ¿es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas? Aquí dice, casas artesonadas y casas, y que la casa de Dios esté desierta. Ageo dice, para ustedes buen tiempo, para ustedes comprar, estructurar, pintar, pero para que la casa de Dios se vea como debe de ver, no lo es. Noticia, cuando hablo de casa de Dios no estoy hablando del lugar físico. Estoy hablando de lo que dice Corintios. ¿Acaso ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes no se han dado cuenta quiénes son ustedes? Entonces Ageo, que conoce qué es lo que Dios está haciendo, porque lo mira proféticamente, comienza a poner paralelo. Y dice el primer templo. ¿A qué templo se refería? No, se refería al templo de Salomón. El templo que había hecho que Israel fuera visto de una manera suntuosa. Hasta el punto de que la reina del Sabá salió de donde estaba para ir a ver la gloria de Salomón en el nuevo templo. ¿Por qué será que nosotros nos dejamos impresionar tanto por lo que se ve? ¿Por qué será que para nosotros los ojos son tan importantes? ¿Por qué será que hay casas que se ven tan bonitas, construidas, pero solamente los que saben de construcción se dan cuenta que las estructuras no sirven? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios va a tener que decirte las estructuras con las que tú me hiciste, la cosa bonita de afuera no sirve? Por eso te la estoy quitando, te la estoy rompiendo, para que logres entender cuál es la gloria del último templo. Porque para nosotros la gloria del primer templo es vernos bien. Y para Dios la gloria del segundo tiempo es ser como Cristo. Entonces, hasta que tú no te parezcas a Cristo, la gloria de tu templo es innecesaria. Dios anda buscando que su iglesia adquiera el entendimiento de lo que es la gloria postrera. Por eso él dice ahí, ¿quién ha visto este templo que estamos construyendo? Y así hay gente al lado tuyo que no logra ver nada de Dios porque no están en el mismo lugar que estás,
en la misma sintonía en que estás, ellos no logran entender lo que realmente Dios está haciendo. Y empiezan a juzgar por la mirada. Parece que ellos se sentían muy tristes porque lo que estaban construyendo a nadie le daba esperanza. ¿Por qué? Porque se estaban ¿qué? Comparando con ¿qué? Con una gloria vana. Con la gloria de Salomón. ¿Ustedes recuerdan cuál era la gloria de Salomón? Salomón con toda su sabiduría, ¿cuántas mujeres llegó a tener? No se volvió el corrupto más grande del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en la que el hombre opera que no le permite entrar delante de Dios, sino estar delante de los hombres. Que es lo que Santiago dice, la sabiduría terrenal. Salomón se volvió sabio, pero no para estar en el temor del Señor. Entonces, ¿para qué es la sabiduría que nosotros necesitamos? ¿Para que la gente la vea o para caminar en el temor del Señor? Entonces, Ageo empieza a comparar. Y hoy yo te pregunto, ¿estás entendiendo tú que Dios no busca que te compares con algo o con alguien, sino con otro igual a Cristo? Hasta que nosotros no entendemos esto, no logramos comprender por qué para Ageo era tan importante decir la gloria del primer templo. Sí, ahí a donde Salomón estaba. Sí, ahí a donde estaban los levitas. Sí, en ese lugar a donde estaban los sacerdotes. Sí, en ese lugar a donde cuando cantaban bajaba una nube. ¿Me va siguiendo? En ese sitio donde la gente se tiraba al suelo por lo que veían por los ojos. El pueblo todavía no había visto de qué hablaba Dios. Dios lo que estaba diciéndole a ellos a través de Ageo es: yo les voy a traer una gloria a ustedes que no es la gloria que se va a ver, sino es la gloria que se va a experimentar por esencia. Yo no te voy a hacer una construcción con oro. Yo te voy a meter la palabra misma, que es como oro, dentro de ti. Estás viendo la gran diferencia del profeta que estaba viendo lo que Dios estaba terminando en tu vida y no que estaba comparándote con un pasado o con una gloria antigua. Entonces hoy Dios le dice a la iglesia: sal de la gloria pasada para que te metas en la gloria que Cristo quiere para ti. Estamos aprendiendo a vivir de la gloria pasada, por eso todavía no hemos entendido de qué se trata. Vivir en Cristo, Pablo dijo, es ganancia. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vaya Juan capítulo 1, verso 10. Dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué dice ahí? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué? De ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahora váyase a Ageo. Ageo decía: ustedes no saben que la gloria del segundo templo es mayor que la gloria del primer templo. ¿De qué estaba hablando Ageo? ¿Del templo físico o de Juan capítulo 1, verso 13? Esa es la gloria de nosotros. No es de tener un título, no es de un chequiná que viene y baja. Es de ser hechos conforme a la medida del Hijo de Dios. La iglesia, hasta que no vuelva a entender que su gloria radica no en hablar del Hijo, sino en parecerse al Hijo, la iglesia no va a entender cómo manifestar. Hay gente que te describe a Cristo porque alguien se lo enseñó. Hay otros que viven a Cristo porque Cristo se lo enseñó. Y mi gran preocupación es que cuando Cristo te expone a que te parezcas a Él, quieres salir corriendo porque la gloria del antiguo templo te está diciendo: no lo hagas. Cristo está diciéndole a la iglesia: vive por lo que yo viví, no por lo que el mundo te está diciendo que tú requieres. Vámonos a primera de Juan capítulo 5. El verso 13 dice: los cuales no son engendrados. ¿Por qué usted cree que Juan puso eso ahí? ¿Qué es lo que Juan le está dando a la iglesia cuando Juan está estableciendo tu hechura, tu medida,
Tú estás creyéndote la idea que tú eres el resultado del fracaso último que viviste. O te estás creyendo la idea que tú eres lo que la gente dijo, como te marcaron, como te establecieron la realidad de ellos. No, porque tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. ¿Por qué estamos tan enfocados en prestarle atención a lo que la gente dice de nosotros y no nos interesa lo que la Biblia dice de nosotros? Eso no será incoherencia. A usted lo define lo que Dios dijo, no lo que la gente quiera decir. Y hay gente que tiene que posicionarse en lo que Dios dice de ellos y dejar de estar dándole mente y maquinando lo que la gente está diciendo de ellos. Cuando la gente habla de ti y le prestas atención, te sacan del propósito. Porque a nosotros nos interesa demasiado lo que la gente piensa, lo que la gente dice, cómo la gente opina, cómo la gente te ve. Muchas veces te vuelve alguien tan maleable. Eres la definición del último que se levantó con una pesadilla tuya y eso te explota. Si amaneció endiablado contigo, entonces viene y te pasa su rollo y tú le reaccionas. Le empiezas a mandar estado por WhatsApp. Le empiezas a decir cuántas cosas. Tú no logras entender cuál es la gloria del último templo. Los que nacieron de la voluntad de Dios no fueron engendrados por otra cosa que no sea lo que Dios dijo. Entonces es necesario que logres entender primero por qué Ageo profetizaba de ti sin verte. Porque Ageo conocía dónde estaba el poder de la iglesia. El poder de la iglesia está en lo que Dios estableció. Por eso Hebreos capítulo 1 dice: el cual sustenta todas las cosas por la potencia de su palabra. Hasta que a ti no te sustente la palabra de Dios, tú no podrás enfrentarte todo lo que está por enfrente de la manera adecuada. La iglesia tiene que volver a entender lo que Dios dijo y dejar el chisme que dice el periódico. Tienes que tener fe en lo que Cristo dijo que tú eras, no en lo que el pasado y la psicología define de ti. Cristo te va a mandar a perdonar 70 veces y la psicología te va a decir que no. Porque Cristo sabe cuál es tu hechura, cuál es tu medida. Él la dijo en Efesios 2:10. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero como no estás ligado a lo que la palabra dice, sino a lo que las emociones te hacen creer, cualquiera te saca de donde Dios te dijo que esté. Porque nos interesa demasiado la aprobación de la gente. Aquí hay gente que no está porque otros le influenciaron, no porque Dios no le dijo. Porque andan buscando en las personas la aprobación. No le interesa lo que Dios dice, lo que le interesa es lo que la gente dice. Si Dios te mandó esa silla, ¿qué hombre puede sacarte del lugar a donde Dios te colocó? Cuando tu voluntad está clara en quién es Dios, a ti no te interesa quién hable, a ti te interesa lo que el Hijo dijo. Y hay gente que hoy Dios le dice: restaura tu fe en lo que Dios dijo, no en lo que la gente está hablando de ti. Suelta en banda a la gente. Tienes que soltar lo que la gente opina para que vivas la realidad. Eso era lo que le pasaba a Ageo, a Zacarías, a Nehemías. Ellos se detuvieron a ver lo que la gente decía de ellos y empezaron a bajar la mirada. Empezaron a decir: es verdad. La gente decía: no lo van a hacer, no van a lograrlo. Esa casita, algunos decían: eso ni una zorra le va a poder mantener arriba los muros. Oye, es que eso es lo que Dios necesita que digan de ti. Dios es el primero que necesita que digan: eso no va para ningún lado, eso se va a quedar así. Cualquiera lo hace de retroceder, porque ahí es que se va a ver que lo que se hizo en tu vida no fue hombre, sino la gloria de Cristo mismo.